No pensemos que la filosofía trabaja con conceptos de los que la conciencia ordinaria está acostumbrada a pensar que esos son los conceptos. No son ideas, no son abstracciones. El concepto para Hegel es lo concreto, es la realización. Entonces, ese concepto es el motor, ese concepto es la realización de la idea, ¿no? Entonces, solo mediante el concepto, razón, idea y libertad son posibles, ¿no? Esa cuestión percibo que hay una disparidad, obviamente, en el conocimiento de Hegel entre todos ustedes, lo que es perfectamente normal. Por eso me permito insistir en este punto. La filosofía de Hegel es una filosofía que considera que examinar el presente requiere de tener una potente concepción metafísica de las cosas. Es decir, para Hegel examinar lo que es cualquier cosa, cualquier existencia, cualquier presencia, requiere tener una sólida concepción, por un lado metafísica y por el otro lado epistemológica. Y es por eso que inicia la filosofía del derecho diciendo que el objetivo de una ciencia del derecho es la idea de derecho y su realización, es decir, el concepto y su realización. Estos tres términos que aparecen en el primer parágrafo están enteramente teñidos de metafísica por una parte y de epistemología por la otra. Metafísica porque, como dicen Rodrigo y Eric, lo que Hegel intenta mostrar es que lo que existe no es una mera presencia, no es una mera casualidad, no es un azar, sino que lo que existe está teñido ya de un trabajo que la humanidad ha hecho y que está presente de manera inteligible en lo que es. Cuando Hegel dice que el objetivo de una ciencia del derecho es comprender la idea, es decir, el concepto y su manifestación, nos está diciendo, para mirar el derecho, para mirar las instituciones que hoy le dan sentido a la sociedad, es necesario saber que esto que estamos examinando resulta de un trabajo milenario, hecho inconscientemente por la humanidad, pero que se manifiesta, se hace presente, se hace explícito en todas las instancias de nuestra vida. Y esa es una tesis a la vez epistemológica, histórica, muy fuerte, porque Hegel está diciéndonos, tienes que ver el presente a través de la lámpara, a través de los ojos, a través de los lentes de la libertad. Pero la libertad no es una idea, la libertad no es algo que los seres humanos acaban de descubrir. La libertad es un proceso, es un larguísimo proceso, es una experiencia humana. Ciertamente el filósofo plantea la libertad como una tesis que le da sentido a la historia. Ustedes mencionaban que en la época de Hegel hay un enorme interés por la historia, pero la primera teoría de la historia es la hegeliana. La primera teoría en el sentido de pretender encontrar un discurso inteligible sobre el devenir de las cosas. Él es el primero que nos dice, en realidad la historia está vertebrada por un concepto, y ese concepto es el que nos permite ahora sí reconstruir el pasado. Para Hegel, y esta es una diferencia notable con todos los de su época, la historia se escribe del presente hacia atrás, no de atrás hacia adelante. La historia se escribe viendo que el presente está teñido de un concepto que él llama libertad, y entonces mirando hacia atrás, el desarrollo, la progresión, los obstáculos que ese concepto ha debido seguir. Permítame que insista en ese punto, porque la filosofía de Hegel, para ser inteligible, requiere saber que desde el primer momento todas nuestras afirmaciones están teñidas ya de un concepto, una concepción metafísica y epistemológica de las cosas. Y por ello, el primer párrafo introduce términos lógicamente muy complejos, como el de idea, el del concepto y su realización. ¿Sí? Lo que Hegel nos está diciendo es, mi filosofía no es una filosofía que parta del dato para encontrar gradualmente las estructuras generales que ordenan eso. A la inversa, mi filosofía parte ya de afirmaciones epistemológicas y metafísicas e históricas muy potentes para poder comprender lo que es, para comprender el presente.
¿sí? Eso es muy importante para Hegel. Hegel no es alguien al que uno pueda leer empezando por una conciencia más o menos empírica de las cosas. Ya está teñida desde el primer momento de tesis epistemológicas y metafísicas muy potentes. Eso es lo que quisiera insistir, sobre todo para aquellos que tienen un poco acercamiento a Hegel. Por eso empieza diciendo que la ciencia del derecho, es decir, la comprensión de lo que hoy es la organización de nuestras sociedades modernas, tiene que partir de una idea conceptualmente muy potente, que es la presencia de la libertad, que es a la vez una experiencia de la humanidad. Él dice literalmente, presupongo la filosofía de la historia. Por cierto, que todavía no la escribe, ¿no? Como yo les decía lo que sea anterior, las lecciones de filosofía de la historia son muy tardías en Hegel. Hegel las ofrece en el último de curso de su vida. Y sin embargo supone ya que la libertad es un logro de la filosofía de la historia que tiene que ser considerado un presupuesto en la filosofía del derecho. Estoy logrando ser un poco más claro, sobre todo para aquellos que tienen un primer acercamiento o un acercamiento muy iniciático a Hegel. ¿Está bien? Estoy pensando en Enrique, estoy pensando en Liceo. ¿Está bien? Y quizá en Marco también, tengo la impresión. ¿Tú llevaste alguna clase de Hegel conmigo, no? ¿O no? Sí. Aún así, bueno. Lo digo porque se mezclaron varias cosas en las respuestas que me dieron ustedes que conviene precisar. Por ejemplo, Marco volvió al tema de por dónde empezar la filosofía. Y yo les decía lo que sea anterior, para una filosofía como la de Hegel, esa es una pregunta muy complicada. ¿Por dónde empezar si todo lo que existe está vinculado en una trama absolutamente cerrada, inteligible? ¿Sí? ¿Por dónde empezar? Ese es un problema para una filosofía que cree, como la de Hegel, que todo lo que existe, justo porque existe y es concreto, es ya múltiplemente determinado. Todo lo que existe, cualquiera de las cosas que podamos indicar, ya tiene, siendo realidad, muchas determinaciones. Todo lo concreto tiene muchísimas determinaciones. De manera que, ¿por dónde empezar? Es ahí donde hace el comentario de que la filosofía forma un círculo. Hay que empezar, dice Hegel, buscando lo más abstracto, buscando aquello que tiene el menor número de determinaciones posibles. Hegel llama abstracto aquello que tiene pocas determinaciones. Tomemos a Jesús, para poner un simple ejemplo, ¿no? Un estudiante de filosofía, mexicano, hijo de alguien, hermano de alguien, ¿no es cierto?, aspirante a filósofo. Jesús es un buen tipo, pero ya tiene muchísimas determinaciones. Si yo quisiera pensarlo a él, tengo que considerar un proceso extremadamente complejo para poder llegar a él. No hay ninguna inmediatez para Hegel, porque toda inmediatez es ya mediación. Y toda inmediatez que es mediación requiere de un trabajo para poder alcanzarlo. Por eso es que tenemos que encontrar un punto de partida que sea suficientemente abstracto para que tenga el menor número de mediaciones posibles, el menor número de determinaciones posibles. Y por ello la filosofía del derecho va a empezar por la voluntad. Incluso vamos a ver, esos son los parágrafos que vamos a leer hoy, de qué manera Hegel va a decir la voluntad no se puede tomar simplemente como una especie de facultad humana dada de antemano. Hay que comprender su génesis, primero su génesis en el sentido conceptual del término y luego su génesis en el sentido de cómo se determina. ¿Sí? ¿Por dónde empezar la filosofía del derecho? Por lo más abstracto, por las formas más abstractas posibles, y van a ser la voluntad y el derecho abstracto. ¿Sí? Esta no es solamente una prevención de método, es una prevención filosófica muy importante, porque lo que Hegel está diciendo, todo lo concreto es extremadamente, o tiene una cantidad enorme de determinaciones, y no podemos empezar por ahí. Déjenme un poco para tratar de ser más claro, no sé si lo estoy logrando. Cuando Marx examina lo que él llama el método de la economía política, dice,
Si queremos empezar a comprender la sociedad moderna, parecería que podemos empezar por el concepto de sociedad. Pero eso no puede ser, porque si empezamos por el concepto de sociedad, tiene muchísimas determinaciones. Vamos a encontrar un caos de determinaciones sin que lo podamos manejar. No podemos empezar por ahí, aunque la conciencia cree que ese es un dato inmediato, en realidad no podemos empezar por ahí, porque el término de sociedad involucra una tal cantidad de determinaciones que vamos a encontrar un caos. Nunca vamos a poder ordenar la concepción lógica de las cosas así. Pues eso es lo mismo que dice Hegel. Si queremos empezar por cómo es una sociedad contemporánea, pues tenemos que encontrar un punto de partida suficientemente abstracto para que a partir de él podamos construir lógicamente la serie de determinaciones que nos lleven a lo concreto. ¿Sí? ¿Es fácil encontrar este término primero? No, es muy complicado. Yo les ponía el ejemplo de la lógica que Marco citó, porque justamente la lógica se pregunta si lo que yo quiero es mostrar cómo se reconstituye a través del pensamiento la existencia, la realidad efectiva y el concepto, pues tengo que partir de lo más abstracto posible y empieza por el ser y la nada. No es una trivialidad. Eso supone un enorme esfuerzo del pensamiento para encontrar un punto de partida suficientemente general a partir del cual iniciar el proceso de determinación de lo que existe. Nuestro problema es pensar lo que existe, pero pensar lo que existe es un término de llegada, no es un término de partida. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, no me voy a detener en el parágrafo 3, porque Hegel discute ahí lo que él llama el derecho positivo. Vale, sin embargo, subrayar un par de puntos ahí. Cuando Hegel habla de derecho positivo, él siempre entiende por positividad algo que tiene una presencia y esa presencia se impone, en cierto modo, a la concepción de la conciencia común. Por ejemplo, Hegel llama al cristianismo una religión positiva. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado una serie de directrices en la vida y nos pide simplemente que las sigamos, ¿cierto? Positivo para Hegel también quiere decir un derecho que la historia ha ido construyendo. Y Hegel dice, ese no puede ser un tribunal de la razón, porque lo que la historia produce por sí misma no necesariamente es lo correcto. De manera, ¿por qué lo dice? Porque muchas veces cuando él argumenta sobre la filosofía del derecho, sobre todo en sus escritos políticos, hay quienes le rebaten y le dicen, pero ¿cómo quieres cambiar las cosas si así se han constituido en la realidad? ¿No? Y Hegel dice, pero ese no es el tribunal lógico, ese no es el tribunal de la razón, ese es solamente la manera en que la historia ha podido presentar tal o cual cosa, ¿no es verdad? Él llama positivo a una institución que simplemente está, pero que ya no puede justificar racionalmente su existencia. Es positiva en el sentido de que está presente, pero no es ya realidad efectiva, porque las más de las veces es una institución caduca, es una institución que simplemente está ahí, ¿sí? Y que se impone a la conciencia común. Entonces el parágrafo 3 se dedica a discutir eso. Es muy importante porque con frecuencia acusan a Hegel de que él santifica lo real, y al contrario, él dice, no, lo real tiene que pasar por la razón. Una institución que la historia ha montado, pues no es más que una institución que la historia ha montado, pero ya no es racional. ¿Me explico? Me voy a pasar al cuarto porque creo que es al parágrafo cuarto porque ya es mucho más interesante. Dice el parágrafo cuarto, el terreno del derecho es lo espiritual. El terreno del derecho es lo espiritual. Con ello lo que Hegel está diciendo es, el terreno del derecho es obra humana. Acuérdense ustedes que para Hegel el ser humano tiene dos facetas. Uno, es un ser natural, es un ser biológico, es un ser de carencias. Pero no es solamente un ser de carencias, también es un ser que niega esa realidad que encuentra, que transforma esa realidad que encuentra, que modifica esa realidad que encuentra. Y a ese movimiento lo llama espiritual. El terreno del derecho es lo espiritual y no lo natural. Otra vez, volvamos al título. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba de derecho natural? Pero Hegel no está en la línea
de los justnaturalistas. Él no está diciendo que el derecho tiene una base natural. Él está diciendo que el derecho tiene una base espiritual, es decir, una base en la cual aparece el pensamiento y la acción humana. Cierto, también lo espiritual es parte de la naturaleza humana, por eso habla al inicio de derecho natural, pero él no entiende por derecho natural el derecho de la naturaleza, sino la naturaleza esencialmente humana que hace que todo lo que existe es obra del trabajo y de la voluntad. Por eso pone el término de voluntad. El derecho es obra espiritual, porque es acción de la voluntad humana. Y ahorita vamos a tener que explicar qué es lo que entiende Hegel por voluntad humana. El derecho es espiritual porque es obra humana. No lo puso Dios, no lo puso la naturaleza, no lo puso nuestro horizonte biológico, lo puso la voluntad y la acción humana. ¿Sí? Déjenme ver un pequeño paréntesis que creo que es importante en este punto. Hegel es un caso particular entre la filosofía política, porque normalmente es caracterizado como un filósofo mucho más cercano a los filósofos antiguos, porque valora el principio de comunidad, el principio de totalidad. Lo mismo que Platón y Aristóteles, por ejemplo, cree que la filosofía política tiene que hablar de la totalidad, de la sustancia, ¿cierto? Y en ese sentido está mucho más cerca de las filosofías antiguas. Por eso con frecuencia lo considera un filósofo mucho más vinculado a la antigüedad, ¿cierto? Pero lo cierto es que hace descansar su filosofía del derecho en la voluntad, y este es un rasgo de la modernidad. Solo las filosofías políticas de la modernidad hacen descansar al Estado y al derecho en la voluntad. De manera que Hegel es un caso particular. Ciertamente está cerca de los filósofos antiguos por la idea de totalidad, pero en realidad pertenece a la modernidad porque coloca como núcleo el término de voluntad. No sé si me logra entender. Las filosofías políticas se suelen distinguir así, ¿no es verdad? Las filosofías contemporáneas suelen descansar en el término de voluntad porque es obra humana, ¿no es verdad? Pero Hegel tiene la particularidad de que no hace que la voluntad sea la última palabra en todo esto, sino que la voluntad no es más que el mecanismo de la producción de una concepción de la totalidad que en cambio las filosofías contemporáneas prácticamente no conocen, ¿sí? Cuando uno examina la filosofía política moderna, lo que uno encuentra es que sí, descansan en la voluntad, pero hace que la voluntad sea el núcleo de la constitución del Estado, y Hegel no va a hacer eso. Hegel dice que la voluntad es sin duda alguna el motor del proceso, pero no es la explicación del proceso mismo. Y por ello, Hegel aparece como un comunitarista, como alguien que valora la idea de la totalidad y que en cambio desestima la idea de la acción individual. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Hegel tiene esa particularidad. La voluntad está colocada como el motor del proceso, pero no es ella, y mucho menos la voluntad individual, la que decide cómo es el Estado o cuál es el resultado de las sociedades modernas, ¿no? El terreno del derecho es el espiritual, su lugar más preciso y su punto de partida es la voluntad, que es libre, de modo tal que la libertad constituye su sustancia y determinación. Y el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada, el mundo del espíritu que se produce a partir de sí mismo como una segunda naturaleza. La voluntad es libre. Ella es la sustancia y el motor del proceso. La voluntad es libre, pero no siempre lo ha sabido. La voluntad es libre, pero ahora ha empezado un mecanismo por el cual va a ganar esa libertad, va a ser válida esa libertad. El reino del derecho es el reino de la libertad realizada, el mundo del espíritu que se produce a partir de sí mismo, es obra del espíritu, pero es una segunda naturaleza. Eso es lo que quiere decir espiritual, una segunda naturaleza. En la observación, Hegel se pelea con ciertos conceptos, con ciertas concepciones de voluntad. Dice, respecto de la libertad de la voluntad,
se puede recordar cuál era anteriormente el modo de proceder del conocer. Se suponía la representación de la voluntad y a partir de ella se buscaba extraer y establecer una definición. A partir de diferentes sensaciones y fenómenos de la conciencia común, tales como el arrepentimiento, la culpa y otros similares, que solo pueden explicarse si la voluntad es libre, se lleva a cabo la llamada demostración de la libertad de la voluntad, siguiendo los procedimientos de la vieja psicología empírica. Se suele tomar el término de voluntad como una suerte de dato, como una facultad, ¿no? El ser humano tiene la capacidad, la facultad de una voluntad, y entonces, dice él, se buscaba una definición empezando a partir de las representaciones que la conciencia común se hace de la voluntad. Hegel va a tomar una distancia y va a mostrar ahora qué quiere decir eso que se puede llamar voluntad. ¿Cómo se constituye, cómo se formula una voluntad en tanto que libre? Hegel va a seguir dos procedimientos. Primero va a mostrar cómo la voluntad se determina, se autodetermina, se produce a sí misma como libre. Y luego, en un segundo momento, nos va a mostrar cómo esa voluntad que se ha determinado adquiere en el proceso con la inmediatez contenido y forma. Eso es lo que va a hacer en los siguientes parágrafos. Se va a detener el concepto de voluntad para mostrarnos primero cómo se determina. No a través de las representaciones que se hace la conciencia común, sino a través del proceso genético por el cual la libertad primero se sabe, se hace a sí misma libre. Y segundo, cómo esa voluntad que se ha determinado actúa frente a la inmediatez para dotarse a la vez de forma y contenido. Vean ustedes lo que estoy intentando decir. Hegel se detiene en la voluntad para mostrarnos que no es lo que la psicología empírica cree que es, que no es una especie de facultad que el ser humano tendría en alguna parte y que simplemente echaría a andar en cualquier dirección que lo desee. Él va a mostrar que la voluntad es en realidad una formación que el individuo tiene que darse, una acción que el individuo tiene que provocar en sí mismo para alcanzar esa libertad. Dice Hegel más abajo: en mi enciclopedia de las ciencias filosóficas he expuesto los rasgos principales de las siguientes premisas que espero algún día completar. El espíritu es ante todo inteligencia, y las determinaciones por las que pasa su desarrollo, desde el sentimiento a través de la representación hasta el pensamiento, constituyen el camino para producirse como voluntad, la cual como espíritu práctico es la verdad próxima de la inteligencia. Vamos a detenernos ahí. El espíritu es ante todo inteligencia. A ver, ¿por qué Hegel se refiere a esta parte de la enciclopedia, la que está contenida en la filosofía de la naturaleza, cuando él habla de la psicología? Hegel quiere mostrar que los seres humanos no nacen con una conciencia de silla dada. Ahí trata de explicarnos de qué manera aparece la conciencia. Eso es muy interesante porque Hegel dice que la conciencia no es un dato, la conciencia es ya un resultado, es una elaboración. Y entonces Hegel intenta mostrar en esa parte de qué manera el ser humano cuando nace, sin duda tiene percepciones, tiene sensaciones, pero esas las debe ir organizando para poder adquirir incluso la conciencia de sí. Esa parte me parece muy interesante porque Hegel ahí dice, y es lo que aquí sugiere que una vez debió haber hecho pero que no le dio tiempo y tal, lo que Hegel está sugiriendo es, cuando nosotros tomamos el término conciencia como si fuera un dato de todo ser humano, ignoramos que la conciencia también es un resultado, también es un proceso, que el ser humano ciertamente nace y empieza a recibir percepciones, pero esas también debe organizarlas, esas también debe darles una forma para tener conciencia y sobre todo conciencia de sí. Él intenta mostrar que para tener conciencia el ser humano necesita una serie de pasos antes de llegar a hablar de conciencia. De hecho, para él, en esa parte, la conciencia solo aparece cuando el ser humano toma conciencia de su diferencia con el mundo que le rodea.
La conciencia para Hegel aparece solo en el momento en que el ser humano se sabe a sí mismo diferente del mundo que le rodea. Y esto, dígase lo que se quiera, no es una premisa, sino es un resultado. Curiosamente, ahí Hegel se aproxima al psicoanálisis cuando dice, mire, hay ciertos estadios previos a la conciencia de sí. Y esos estadios tienen que ser estadios que sin duda están vinculados a la sensibilidad, que sin duda están vinculados a la gradual formación de un yo que se sabe, ¿sí? Pero que tiene que adquirir en algún momento distancia respecto al medio en el que está. Y solo entonces aparece la conciencia. Por eso es que en esta parte remite a esto, porque dice, mire, no tome usted la voluntad como si los seres humanos ya nacieran dotados de voluntad y de conciencia de sí mismos. Hay que alcanzar la antropología, así es como se llama esa parte en la enciclopedia, hay que alcanzar la antropología para darse cuenta cómo el ser humano, cuando es consciente de sí, en realidad ya es el resultado de un proceso, ¿sí? Cierto, partimos de la sensibilidad, pero tenemos que alcanzar gradualmente conciencia de nosotros mismos, conciencia de sí. Antes de autoconciencia, conciencia de sí. Y eso es lo que está diciéndonos aquí. Claro que somos seres de sentimientos, de impulsos, de pasiones, de sensaciones, pero esas tienen que estar organizadas de tal manera que el ser humano llega un momento a decir, yo soy, que no es un dato, sino un resultado. Yo soy, y el mundo es otra cosa, el mundo es exterior a mí, ¿sí? Ahora, ¿dónde descansa eso? En la inteligencia. ¿Por qué Hegel introduce el término de inteligencia? Porque lo mismo que Spinoza, Hegel va a decir que la voluntad no es separable del pensamiento. Y esta es una tesis muy hegeliana. En general, se suele creer que la voluntad es una suerte de impulso que tenemos y que podemos dirigir en un sentido o en otro. Que la voluntad es simplemente una especie de disposición natural, una facultad que tendríamos, pero que seamos capaces de orientar en una dirección o en otra. Y Hegel, lo mismo que Spinoza, va a decir que no, que la voluntad es pensamiento, que la voluntad es una forma del pensamiento, que cuando decimos voluntad no estamos refiriéndonos a una facultad independiente del pensar, porque el pensar y la inteligencia es justamente lo que orienta la voluntad. Hegel, lo mismo que Spinoza va a decir, Spinoza en términos del alma, pero Hegel lo va a decir en términos de voluntad. Cuando hablamos de voluntad, no podemos separarla del pensamiento, porque nuestra voluntad no es otra cosa que nuestro pensamiento activándose. Somos inteligencia, y la voluntad no es más que una forma del pensamiento que se activa. Eso es lo que Hegel va a decir. ¿Por qué es muy importante? Porque para Hegel, como va a suceder más adelante, para Hegel no puede haber separación entre la concepción que tienes y la acción que realizas. Generalmente cuando agarran un pillo, suele decir, pero es que en mi interior no soy como ustedes me ven, ¿sí? Sí, soy un crápula en la vida, pero por dentro, fíjense, soy un tipazo, de verdad un tipazo. A esa idea Hegel la rechaza por completo, ¿sí? Eres exactamente como tu pensamiento te obliga a ser, ¿sí? No es verdad que tengas una buena disposición interior y una mala acción exterior. ¿Por qué? Porque lo que llamamos voluntad no es un impulso que podrías tener independiente de lo que piensas, sino es exactamente tu pensamiento que se vuelve activo. De manera que si piensas mal, pues vas a ser malo. Y si piensas bien, vas a actuar correctamente. No es verdad que tú tengas una disposición interior, esa voluntad, ese impulso inicial, y que luego lo puedas dirigir en cualquier parte. No, lo que hace es que tienes una concepción de ti, tienes un pensamiento, tienes ideas que se forman en ti, que son las que guían tu acción.
Y a esa acción, al pensamiento que se activa, lo llamamos voluntad. Por eso lo va a vincular desde ahora con la inteligencia. Acuérdate que la antropología hegeliana descansa en una premisa, la negatividad. ¿Sí? El ser humano es, la única premisa antropológica de Hegel es, el ser humano es un ser humano negador, negativo. ¿Sí? Es decir, su impulso es inmediatamente transformar lo que encuentra. Él no lo llama connatus, como Spinoza, pero creo que es un impulso muy similar, porque lo que Hegel dice es, el ser humano es por naturaleza negador. Es decir, aquello que encuentra lo va a transformar, lo va a negar. Lo va a negar en un cierto sentido, lo va a negar subsumiéndolo. ¿Sí? Yo diría, la negatividad en Hegel, como rasgo antropológico básico, ocupa el lugar de ese impulso que en Spinoza llamarías connatus, ¿no? Solo que Spinoza lo lleva a la voluntad de vivir, a la voluntad de realizarse. Hegel no lo lleva ahí. Hegel nada más dice, el ser humano es un ser que niega inmediatamente su realidad. Ese es el único elemento antropológico fundamental para Hegel. ¿Sí? Hay ese impulso de transformación. A ver, no me detuve ahí porque consideré que era muy trivial para los hegelianos, pero quizá me detengo un poco ahí, ¿no? Hegel lo único que le atribuye al ser humano como rasgo universal es su capacidad de negar lo inmediato. El ser humano va al mundo y lo niega. Todo ser vivo niega al mundo. Todo ser vivo, ¿no es cierto? El león se come a la mamá de Bambi. ¿Está negando a la mamá de Bambi? Sí, ¿no? Solo que el ser humano, a diferencia del león, cuando mata a la mamá de Bambi, la pone al fuego, le hace una salsita, ¿no? Lo vende en un restaurante italiano o francés, ¿no es cierto? El león y el ser humano niegan el mundo porque son seres de carencias. Y como seres de carencias que son, tienen que negar el mundo para realizar esas carencias, para salvar esas carencias. Solo que la negación humana tiene la particularidad de que es, como ya dice Hegel, una negación transformación, una negación apropiación, una negación que no es mero consumo ni destrucción, sino una negación que es a la vez, sin duda, transformación, pero subsunción. El ejemplo que les acabo de dar lo muestra bien, ¿cierto? El león y el ser humano niegan a la mamá de Bambi, pero la negación de uno y otro son distintas. La negación del león es el eclipse completo, el consumo completo del objeto. La negación del ser humano es la transformación de ese objeto con un fin humano, es decir, poniendo en el mundo sus fines. Eso es todo lo que hay, ¿sí? Y la voluntad no es otra cosa que ese impulso, ¿sí? Hegel ahorita lo va a saber, lo que va a decir es, la voluntad es inteligencia, porque la voluntad no es otra cosa que el pensamiento en el momento que se activa, el pensamiento en el momento que se hace efectivamente realidad, que se presenta en el mundo. Dice, me resulta tanto más necesario, dice él, que cuanto que, dice literalmente, la psicología es una de las ramas menos comprendidas de las ciencias de su tiempo. Justo porque lo que les decía hace rato, Hegel dice, antes que tomar la voluntad o la conciencia como un dato, pregúntense cómo se forman uno y otro. ¿Cómo se forma la conciencia? Eso a mí me parece muy interesante porque generalmente uno cree con la fenomenología pues que la conciencia es el punto de partida de la concepción hegeliana del ser humano. No. Hay un punto de vista antropológico en la filosofía de la naturaleza en donde Hegel dice, para que tengas conciencia es necesario que haya un desarrollo. Es necesario que te sepas, que un día puedas decir yo soy yo. ¿Sí? A diferencia de Fichte, que nacen ya diciendo yo soy yo, aquí no, aquí tiene que empezar a formarse a sí mismo para poder decir yo soy y tú eres. Yo soy y las cosas son. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo en este párrafo. No tomen a la voluntad o no tomen a la conciencia como datos.
pregúntense cómo se forma antropológicamente una y otra. Y ahorita se va a detener en la voluntad. ¿Sí se ve? En este y los diferentes siguientes párrafos de la introducción se presentan los diferentes momentos, fíjense ustedes, los diferentes momentos del concepto de voluntad que son un resultado de aquellas premisas, de las premisas antropológicas que ha discutido en la filosofía de la naturaleza, pero que no va a revivir aquí. Primer punto, dice él. Respecto a ello, se puede invocar en ayuda de la representación a la autoconciencia de cada uno. Pero fíjense, la autoconciencia de cada uno ya es muy elaborado. Si la conciencia es el primer momento, la autoconciencia todavía es un proceso más elaborado. Tener conciencia de sí, dice Hegel en la antropología, tener conciencia de sí es saberse separado del mundo, saberse distinto al mundo de las cosas. Tener autoconciencia es todavía más porque es saberse separado de otras conciencias. Por lo pronto, todos encontrarán en sí la posibilidad de abstraerse de todo lo que es, así como determinarse a sí mismo y darse así todo contenido por su propio intermedio. Aquí ya empezamos a tener la diferencia de la formación de la voluntad. El primer momento es que somos capaces de abstraernos de todo. El primer momento es extremadamente abstracto porque es separarnos de la inmediatez, tomar una distancia del mundo y tomar una distancia de nosotros mismos. No confundirnos con el mundo, no confundirnos con nuestras ideas, sino tomar distancia incluso de nosotros mismos. Y eso, dice Hegel, es algo que solo el pensamiento da. El pensamiento es capaz, y el ser humano lo tiene por eso, de abstraerse de todo su medio, de colocarse a sí mismo a una distancia de su realidad y también de sí mismo, de abstraerse, de distanciarse. Pues Hegel va a decir, ningún animal puede hacer eso, ¿no? El animal se confunde con su impulso, el animal se confunde con el instinto, con la necesidad. El ser humano no. El ser humano lo primero que hace es abstraerse, colocarse, y ese es un efecto del pensamiento. Por eso dice en el agregado, la libertad de la voluntad se puede explicar de modo más adecuado con una referencia a la naturaleza física. En efecto, la libertad es una determinación fundamental de la voluntad, del mismo modo que el peso lo es de los cuerpos. Es una metáfora, pero lo que Hegel está diciendo, vean, pensamiento y voluntad, aunque se pueden separar analíticamente, son la misma cosa, ¿sí? Son lo mismo, ¿sí? Lo mismo que no hay un cuerpo sin peso y que no hay el peso sin un cuerpo, no hay voluntad sin pensamiento. Voluntad y pensamiento, aunque se pueden analizar separadamente, en realidad obedecen a un único movimiento. Cuando se dice que la materia tiene peso, dice él, lo que queremos decir es que cualquier cuerpo tiene peso porque el cuerpo es parte, el peso es parte del cuerpo, inseparable. Pero sí podemos hablar por un lado de cuerpo y por otro lado de peso. Igual podemos hacerlo con el pensamiento y con el alma. Podemos hablar del pensamiento y voluntad. Utilicé el término espinosista, ¿no? El de Alza. Lo mismo ocurre con la libertad y la voluntad, pues lo libre es la voluntad. Voluntad sin libertad es una palabra vacía, y a su vez la libertad solo es real como voluntad, como sujeto. Esta es una primera afirmación muy importante. Voluntad y pensamiento son lo mismo. No hay un pensamiento separado de la voluntad y no hay una voluntad separada del entendimiento. Voluntad y pensamiento son lo mismo, obedecen al mismo movimiento. Respecto de la conexión entre la voluntad y el pensamiento hay que observar lo siguiente. El espíritu es el pensamiento y el hombre se diferencia del animal por medio del pensamiento. Pero no hay que representarse que el hombre por una parte piensa y por la otra quiere. En un bolsillo tiene el pensamiento y en el otro el querer, porque esa sería una representación vacía. Esta frase a mí me parece muy importante. El ser humano es un ser humano que piensa y actúa simultáneamente. No piensa por un lado
y actúa por el otro. Hegel dice, no es que tenga en un bolsillo el pensamiento y en el otro bolsillo la acción. Es que el ser humano es pensamiento y acción simultánea. Piensa para actuar y cuando actúa vuelve a pensar. Pensamiento y acción son exactamente el mismo movimiento. Toda acción humana está teñida de pensamiento, lo sepa o no. Y todo pensamiento conduce a la acción. La voluntad no es otra cosa que el pensamiento activo. La voluntad no es otra cosa que el pensamiento que decide actuar. ¿Por qué es pensamiento? Porque el ser humano es un ser humano que simultáneamente piensa y quiere. Esto que parece tan trivial es muy importante en la filosofía de Hegel. Hegel incluso va a llegar a la idea de no hay una acción práctica separada de la acción teórica. No es cierto que haya por un lado una acción práctica y por el otro una acción teórica, que por un lado esté el pensamiento y por el otro lado esté la acción. Acción y pensamiento son la misma moneda, simplemente consideradas desde dos perspectivas. Esto es muy importante. Por ejemplo, Hegel va a rechazar la idea de una razón práctica y una razón teórica, ¿no? O sea, no puede ser, dice Hegel. Los seres humanos no son seres humanos que actúen sin pensar y que piensen sin actuar. Piensan para actuar y actúan como seres pensantes. Y justo porque son seres pensantes, su acción los lleva a pensar otra vez, sin cesar. Sin cesar. La voluntad no va a ser otra cosa que pensamiento que se activa, razón que se activa. Claro que la razón que se activa puede tener malas razones para actuar, pero eso no quiere decir que no está teñida de pensamiento, ¿no es verdad? La diferencia del pensamiento y la voluntad es la que existe entre el comportamiento teórico y práctico, pero no son dos facultades, sino que la voluntad es un modo particular del pensamiento. La voluntad es un modo particular del pensamiento. Es pensamiento que se activa. La voluntad no es algo separable del pensamiento. Por eso les decía hace rato, no es posible que digan que tienen una disposición interior magnífica y una exterioridad patética. ¿Me explico? Tus actos están animados por tu pensamiento. Tus actos están todos animados por tus creencias, por las representaciones que tienes. Y no es verdad que puedas cambiar de representaciones de golpe. ¿Sí? No es verdad que puedas hacer esa transformación de ti. Tú eres tus actos, porque tus ideas son las que guían tu acción. Y por ello, insiste Hegel, no hay voluntad sino teñida por el pensamiento, teñida por alguna clase de representación, de imaginación, de sensibilidad que te ayuda necesariamente a orientar tu acción en una cierta dirección. ¿Está quedando claro esto que Hegel está diciendo? Hegel está quitando la idea de que la voluntad sea una facultad independiente, de que la voluntad sea una facultad que tú puedes dirigir, no importa en qué dirección, a voluntad, ¿no? No. Tu acción voluntaria no es otra cosa que tu pensamiento activándose. ¿Sí? Les voy a contar el viejo chiste ese del concurso que escuché hace mucho tiempo en la radio, ¿no? Había, ya sé que algunos lo conocen, pero dispénsenme, eso les pasa por venir a mis clases muchas veces. Había un concurso en el radio una vez que escuché, porque existía en ese momento secretario de Gobernación, se apellidaba Abascal, era un panista, un secretario de Gobernación panista, muy odiado. Era un hombre de estos que tienen, pues cómo decirlo, una mala vena desde el primer momento, ¿no? Apenas lo veía uno y ya había un sentimiento de rechazo, ¿no? Estos hombres que tienen mala sangre, pues, ¿no? Entonces era muy, muy odiado Abascal. Y entonces a alguien en una estación de radio se le ocurrió dar un premio, una televisión, a aquel individuo que se pareciera lo más posible a Abascal.
Bastaba con que uno se sintiera lo más posible parecido a Abascal para que llamara, ¿no? Y le dieran su televisión. Y entonces llamó un fulano y dijo, mire, por fuera no me parezco nada, pero por dentro soy igualito, deme mi televisión, ¿no? Por dentro soy igualito, pero por fuera no me parezco en nada. ¿Cómo la ven? ¿Qué diría Hegel? No, pues no puede ser, ¿no? No puede ser. Abascal es uno, ¿no? En acción y en pensamiento. Entonces, claro, muy hábil dijo, pues, por fuera no me parezco nada, pero por dentro, deme mi televisión, ¿no? Es exactamente lo que Hegel rechaza, ¿sí? No puede ser que tengas un interior bueno y un exterior crapuloso. Eso no es cierto. Tienes que formarte una disposición en la voluntad, tienes que formar tu voluntad para que tu voluntad se ejerza libremente. Para que tu voluntad se ejerza libremente, no basta que creas que el arbitrio es suficiente. Tienes que formarte el pensamiento de tu acción, porque solo él te conduce a actuar de un cierto modo, ¿sí? Si te llamas Chapo Guzmán, pues vas a hacer actos jodidos. No hay manera de que seas de otra manera. ¿Se me explicó? No hay forma. ¿Sí? No puede decir el Chapo Guzmán, mire, sí, hice muchas cosas, pero por dentro, ¿viera usted? ¿Sabes qué? No. Eres tus actos. Eres tu acción, porque tu voluntad no es otra cosa que pensamiento activándose. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y para que seas libre, tienes que formar tu voluntad. No creer que basta echar adelante mi voluntad libre para ser libre, ¿sí? Eso es lo que está diciéndonos. Está diciendo, vamos a ver cómo la voluntad se tiene que formar para aprender de su libertad. No es verdad que la voluntad sea libre por decreto o por nacimiento. La voluntad solo es libre cuando se autodetermina y cuando aprende a darse en el mundo forma y contenido. Solo entonces se hace libre. Claro que la voluntad es libre, pero debe formarse como tal para hacer que su acción sea efectivamente libre y no sujeta a cualquier representación, idea o concepto que se fuera a formar de sí. ¿Sí? Sí se ve lo que Hegel está diciendo. Así hay que empezar la filosofía del derecho, porque el derecho es obra espiritual, es obra de la voluntad humana. Pero la voluntad humana no logra sus obras simplemente como un impulso natural. Tiene que saber qué quiere, tiene que saber por qué quiere lo que quiere, de qué manera tiene que formar su yo interior, llamémosle así, para poder actuar correctamente. ¿Sí se ve lo que está diciendo Hegel? No son dos facultades, sino que la voluntad es un modo particular del pensamiento. El pensamiento en cuanto se traduce en la existencia, en cuanto impulso de darse existencia. El pensamiento cuando se traduce en existencia, eso es la voluntad. El pensamiento en cuanto quiere traducirse, mostrarse en la existencia, presentarse en la existencia. Esa es la voluntad. La voluntad, y aquí se aproxima otra vez mucho a Spinoza, es el conjunto de ideas que tienes en la cabeza. La disposición que te formes en tu interior. ¿Recuerden esto a los estoicos? Por supuesto. Serás exactamente como la disposición de tu pensamiento te permite ser. Y si tienes una mala disposición interior, pues vas a ser malo, ¿no? Se acabó la coartada de que por dentro soy de un cierto modo y por fuera, como ustedes me ven, soy un desastre. No, él dice que no. Hay líneas de la psicología que caminan por ahí, ¿no? Es decir, la teoría del subconsciente. No, claro que hay un montón de teorías. Es que hay algo oculto que el ser humano desconoce y que lo obliga a actuar, ¿no? Pensaba en el caso del corredor que no tenía piernas, que se puso prótesis, Pistorius. Ah, sí. Y que mató una belleza, ¿no? Descubre a su novia
Debería seguir enterrado, porque es que mató a una mujer, pero no mató a una mujer preciosa. Sí. Y argumenta que no supo lo que hizo. Argumenta que se nubló, pero que él es un deportista, un ejemplo, etcétera, ¿no? Sí. Por eso Foucault se interesa en el tema, ¿no? Porque cuando Foucault dice, a ver, vamos a ver de qué manera se formó nuestro régimen jurídico para que ahora podamos decir que no eres responsable de tus actos. Hubo un pliegue muy complicado. Foucault lo hace de manera muy interesante porque él se pone a examinar el primer caso que en Francia se dio de alguien que cometió un asesinato pero que fue declarado inocente porque no tuvo control de sí, ¿no? Es un caso muy interesante porque es un viejo, se los cuento es un viejo, es un vejete, ¿no? Que se casó con una jovencita. A ver, ya vemos por dónde va la cosa. Bueno, pues un día la encuentra en un mal momento con su amante y mata a los dos, ¿no? Y es la primera vez que se empieza a aplicar en Francia la responsabilidad desde este punto de vista, ¿no? Foucault reproduce el discurso del abogado del señor. Es muy inteligente, ¿no? Porque el abogado dice, mire, es un hombre al final de su vida, que ha encontrado la pasión y el amor, y de repente ve que la va a perder. Entonces, es un vejete que ya no tiene otra oportunidad en la vida. Entonces, claro, aparece el impulso irracional, aparece el impulso, ¿no? Porque el viejo sabe que es la última oportunidad de su vida. El abogado lo dice de una manera preciosa, ¿no? Está dominado por la idea de que no va a encontrar el amor otra vez en su vida y que la pasión, entonces claro, y declaran libre al vejete. Y entonces dice Foucault, bueno, ¿y cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo llegamos a la idea de que hay algo en ti que no está en tu control y que por tanto tú no eres responsable de ese acto? Está muy complicado, ¿no es verdad? Está muy complicado, y Foucault es muy interesante porque Foucault dice, lo que pasa es que eso nos ha servido para normalizar las conductas, ¿no? Para actuar ya no solamente sobre los cuerpos, sino sobre las almas, ¿no es cierto? Ahora, antes de que cometas el crimen, ya te examinan, ¿no? Y dicen, mire, cuando cometió el crimen, en realidad ya lo llevaba dentro. Ya lo llevaba dentro. Lo que pasa es que actualizó algo que ya tenía dentro. Dice Foucault, pero ¿cómo? O sea, de repente aparece el psicólogo e igual te manda al sanatorio que te saca de prisión. O sea, sí, Foucault, pues es que hay que comprender nuestro régimen de justicia para poder encontrar por qué ahora hay razones para creer que no somos responsables de ciertos actos. Obviamente para estas éticas eso no existe, ¿no? Obviamente. Los estoicos recuerdan lo que decían, ¿no? El viejo tomó un arma, sí. ¿Supo a dónde disparar? Sí. ¿Supo dónde hacer el mayor daño posible? Sí. Pues estaba pensando, ¿no? No me diga que fue la pasión, no lo llevó a agarrar un arma y no. El pensamiento le dijo, agarra, porque además estás muy viejo, si te pones con el jovencito, te van a poner parejo, ¿no? Así que calcula, ¿no? Todos los estoicos decían, no, pamplinas, nada de que la pasión lo dominó, ¿no? El pensamiento estaba activo, solo que no llevaba el control, ¿no? El que llevaba el control era la pasión, pero el pensamiento ahí estaba, nunca dejó de ser racional. Es exactamente lo que Hegel rechaza, ¿no? La idea de que puedas decir, ya no soy responsable de mis actos, y de hecho por eso me voy a detener en la teoría de la acción de Hegel, porque ahí Hegel nos intenta decir, bueno, de qué manera tienen que formarse en ti tu propósito, tu intención, el fin que persigues, ¿no? Porque como ser activo, pues en realidad necesitas una constitución de ti para actuar. No puedes actuar simplemente con ese impulso de la mera voluntad, ¿no es verdad? ¿Sí se ve lo que está haciendo Hegel? Esta diferencia, sí. ¿Qué pasa en el caso, por decir, el pensamiento rápido y el pensamiento lento? Porque hoy en día se habla mucho de eso. Por decir, en el caso de tener la conciencia, nos dice, ¿no? A veces no actuamos con conciencia porque actuamos con el pensamiento rápido.
por decir, dar un ejemplo, cuando vamos manejando, tenemos que tomar muchas decisiones rápidas, dice, y en ese momento no tienes tal conciencia. Dicen, pero o cuando vamos caminando, ¿sí? O hacemos muchas cosas, incluso lo dicen, creo erróneamente, ¿no? Sin pensarlo, hacemos cosas sin pensar. Yo no creo que podamos hacer cosas sin pensar. Sin embargo, dicen, bueno, es que existe el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Pero es que lo que Hegel diría es, ante ese pensamiento rápido, tú tienes que distanciarte de ti, ¿cierto? Claro. ¿Quién de nosotros no ha pensado en algún momento en atropellar al motociclista que va enfrente? Muchas veces, ¿no? Yo sí. ¿Quién de nosotros no ha tenido ese impulso natural? Lo atropellé y tuve un pensamiento rápido. ¿Qué venía? No, ¿sabes de qué? No, lo que Hegel diría es que justamente puedes tomar una distancia de ti, ¿no es cierto? Tomar esa distancia que el pensamiento te permite de ti mismo, ¿no es verdad? Si tú dejas, por ejemplo, el vejete, dejó que el impulso prevaleciera sobre la razón. Eso sí, pero lo pensó. La razón estaba presente, dicen los estoicos, y Hegel diría, la razón estaba presente, pero no dominaba el proceso. ¿Sí? No es verdad que fuera irracional. Eso es lo que no acepta, ¿no? No es verdad que fuera irracional, es decir, que hay un aspecto de ti que es completamente externo a la razón, no. Eres racional, solamente que no es la razón la que está llevando la guía de la cosa, ¿no? Sino el mero impulso. ¿Sí me explico? Me parece muy importante porque lo que Hegel diría es, ahí es donde justamente tiene que aparecer la distancia de ti mismo, ¿no es verdad? La distancia que reflexiona sobre ti mismo para saber cómo actuar, ¿no? Ahora, ¿que hay un primer impulso natural? Sí, por supuesto, ¿no? Los estoicos decían, hasta Aristóteles, cuando veía una jovencita muy guapa que pasaba, se equilibraba, ¿no? Hasta el gran Aristóteles. Nosotros, pues, por supuesto que mortales, pues. Pero una cosa es que tengas esa primera reacción y otra que te dejes dominar por esa primera reacción, que es lo que Hegel diría. Toma una distancia de ti, toma una distancia respecto a ti mismo y a tu acción, ¿sí? Doctor, por ejemplo, en ese sentido también, pensando en este mismo ejemplo del carro, hay momentos en los que tienes que dejarte guiar por eso, ¿no? Pienso, por ejemplo, no en el caso del motociclista, pero sí que se amarra el de adelante y tú no piensas, frenaré o no frenaré, porque si no voy a chocar, sino que es la reacción. En los deportes de contacto, en todo ese tipo de situaciones, mecanizas, digamos, los movimientos para llevarlos a cabo en el menor tiempo posible, ¿no? Es verdad, pero por ejemplo ahí pues es meramente una reacción. Pero pongamos el caso del luchador, ¿no? Porque tú dirías, no, pues es que al luchador sí debe de dejarse dominar por la furia, ¿no? Por el ibris. ¿Será? No. El mejor luchador es el que le echa coco, no es el que se pone nomás a, ¿no? Sí, claro, pero igual siguen siendo los movimientos mecánicos, ¿no? Para un derribo, para un esquive. Lo que pasa es que el pensamiento hace que esos pensamientos esas reacciones se hagan mecánicas, ¿no es cierto? Claro. A ver, el ejemplo que yo siempre les pongo, si entra la novia de Jesús por aquí en este momento y se echa en sus brazos, ¿pensó o no pensó? Sí pensó. Sí pensó. No es cierto. Los ojos no le dijeron es Jesús, ¿sí? La razón le dijo es Jesús. Los ojos no hicieron más que corroborar que es Jesús, pero el pensamiento está activo, ¿sí me explicó? ¿Sí queda claro? No es decir, claro, es una reacción, pero es una reacción que el pensamiento ha preparado, ¿es verdad? Eso es lo que Hegel diría, ¿no? La contraria es esos alemanes que agarran su Mercedes-Benz y se estrellan a 300 kilómetros por hora, ¿no? ¿Es una reacción esa? No, pues no, al contrario, ¿no? Al contrario, es pensamiento. Bueno, la diferencia entre pensamiento y voluntad es la que existe entre el comportamiento teórico y práctico. Abajo dice, esta diferencia entre el pensamiento y la voluntad puede expresarse de la siguiente manera. Cuando pienso un objeto, lo transformo en pensamiento
y le quito lo sensible. Lo convierto en algo que es esencial e inmediatamente mío. Eso es muy Hegel. Cuando pienso un objeto, el objeto perdió exterioridad, ya lo hice mío, ya lo transformé en algo para mí, ¿sí? No es verdad que los objetos estén en el mero exterior de mí, porque cuando los pienso, ya les quité exterioridad, ya los hice míos, ya los transformé en algo para mí. Pensar no es representarse el mundo, sino apropiárselo, hacerlo para mí, quitarle exterioridad. En efecto, solo en el pensamiento estoy conmigo mismo. Solo el concebir es la penetración del objeto que ya no está más frente a mí y al que le he quitado lo propio, lo que tenía por sí en contra mía. Hegel está diciéndonos, es que el pensamiento no es una facultad separada de los objetos. Esto es una de las cuestiones que para hacer Hegel es necesaria, es cambiar la concepción que tenemos de pensamiento. Normalmente se cree que el pensamiento es algo que está en mi cabeza y que en nada afecta el mundo de las cosas. Para la conciencia común, las cosas viven una vida independiente y el pensamiento es algo, una facultad subjetiva. Es una facultad que está alojada en el cerebro de cada uno, de tal manera que entre el pensamiento y el pensante no hay diferencia, no hay separación. Hegel, por el contrario, dice que hay que cambiar esa concepción del pensamiento. El pensamiento está en las cosas. En el momento que pienso, ya le quito al mundo la exterioridad que aparentemente tiene. Ya la hago para mí. Ya no es una mera cosa exterior, es algo dentro de mi experiencia, presente en mi experiencia. De manera que cuando hablo de pensamiento, no estoy hablando de una facultad localizada en la cabeza que cada uno tiene y que es inseparable del pensador. Estoy hablando de una acción por la cual el ser humano se vincula con la naturaleza y la interioriza, la hace al interior de su experiencia, la introduce en su experiencia. Pensamiento y mundo son una relación en la cual el pensamiento no solamente se apropia del mundo, sino lo realiza, lo objetiva, ¿sí? El pensamiento se objetiva, el pensamiento es objetivo y tiene una relación con las cosas de objetividad. Pongamos esta mesa. ¿Creen que el que la hizo así a ciegas? Más así, a ver, se puso a cortar madera y a ver cómo la pegaba. Para que esta mesa exista, es necesario que primero alguien tuviera una idea de mesa y que supiera cómo dirigirse al mundo, ¿sí? La mesa no es otra cosa que la manifestación de esa idea. La mesa no es más que la idea materializada. El concepto que tenía en la cabeza materializado. A los albañiles de Iztapalapa a veces se les olvida hasta poner la puerta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que de repente ya hicieron todo y la puerta, no, pues, ups, ¿no? Chueco o derecho, el mundo es la obra del pensar. El pensamiento se exterioriza, se hace mundo, justo porque la voluntad quiere ser práctica y entonces produce las cosas como son. ¿Sí? Aquí se puede entrar el ejemplo que usted luego nos da de su cajón bolero. Sí, por supuesto. El cajón bolero es el caso extremo de las dificultades. Un día me voy a comprar el cajón bolero que vi que costaba 20 pesos, algo así, preciosísimo. Sí, porque en realidad, ya les he dicho, los filósofos nunca hacen nada, prácticamente, nunca, ¿no? Y entonces creen que no entienden lo que es el trabajo, ¿no? No saben lo que es el trabajo porque nunca hacen nada. El día que se ponen a hacer siquiera una tabla de picar, se dan cuenta que la madera no es obediente, que hay que trabajarle y hay que hacerlo con cuidado. Y si tienen a mi profesor de carpintería enfrente, peor aún, ¿sí me explico?
Eso es lo que Hegel está diciéndonos. El pensamiento lo que hace es apropiarse del mundo y objetivarse. Y no hay separación. Hay dificultades, hay obstáculos, por supuesto, pero ese vínculo es exactamente el vínculo que nos hace actuar, ¿no? En el fondo, Hegel dice, mire, lo que yo digo es bastante sencillo. Usted vive creyendo que va a realizar su objetivo en el mundo. Así vive, ¿sí? No vive como Kant, a ver, llegaré hoy a la clase, ¿será el autobús en sí? ¿Será? No, yo llego con la idea de que voy a realizarme en el mundo, ¿sí? Así empiezo, pragmáticamente, ¿no? Otra cosa es que lo logre, porque ahí es donde aparecen las dificultades, pero yo voy al mundo con esa convicción, ¿sí me explico? Si ustedes hubieran sido kantianos desde el principio, pues quién sabe dónde estarían ahorita, ¿no? Será un profesor de filosofía, será la facultad de filosofía, será el profesor del SIC, bueno, pues entonces, eso es la inacción, ¿no? Hegel dice, los seres humanos actúan, y piensan y actúan simultáneamente. Actúan pensando y piensan justo porque actúan. Así que ustedes van al mundo pragmáticamente con la idea de que lo voy a realizar. Otra cosa es los obstáculos que encuentran. ¿Sí me explico? El día que el profesor me dijo, haz un cajón bolero, yo dije, ya hasta 2. ¿Sí? No. Claro que lo voy a realizar. Así es como empiezo. Las dificultades son justamente las que me hacen decir, ahora entra la experiencia y me indica, pues que no era tan sencillo como yo creía, ¿no es cierto? Si se ve Hegel está diciendo algo que es una trivialidad, pero que es muy importante para que los filósofos sepan que la suya es una teoría de la acción. Por eso siempre insisto, la de Hegel es una filosofía de la acción, del ser activo, del ser que se activa. Y el problema ante el mundo, dice Hegel, no es saber si el mundo existe, eso se lo deja a otros filósofos. El problema es cómo actúo en el mundo, cómo ya estoy actuando en el mundo. Hay filósofos que empiezan a decir, el otro día vi una película en que empezaba el filósofo a decir, a ver, pruébame que esa silla existe. Uy, Dios, eso vas a verlo. Hegel dice, no, el problema no es probar que esa silla existe, sino comprender por qué existe, de qué manera llegamos a eso. ¿Sí? El problema de la filosofía es exactamente esa experiencia. Del mismo modo como Adán le dijo a Eva, eres carne de mi carne y hueso de mis huesos, así el espíritu, así dice el espíritu, es espíritu de mi espíritu y lo extraño ha desaparecido. Toda representación es una universalización y esta le pertenece al pensamiento. Fíjense aquí, Hegel está en cierto modo reanimando lo que ya mostró en la fenomenología, ¿no es cierto? Todo pensamiento es universalización. No tenemos pensamientos de las cosas inmediatas, solo tenemos universales. El pensamiento es lo universal, no hay conceptos particulares, ninguno, ¿no? Solamente que es a través de ese trabajo de lo universal que podemos alcanzar, ahora sí, lo más concreto, pero alcanzar lo más concreto a través de un proceso de determinación gradual. ¿Sí se ve? El pensamiento no dice la realidad inmediatamente. Voy a usar esa fórmula que me parece correcta. No se puede decir inmediatamente lo inmediato. No se puede decir inmediatamente lo inmediato. Lo inmediato es mediación. Lo inmediato tiene que ser mediado para poder ser dicho. Porque no podemos hablar inmediatamente de lo inmediato. ¿Sí se ve? La inmediatez es siempre mediación. Todo lo que existe supone una profunda mediación. Hay cosas con más mediación que otras y es justamente la tarea de la filosofía saber cómo encuentra algo que esté muy poco mediado. Hacer algo universal quiere decir pensarlo. El yo es el pensamiento y también lo universal. El yo es el pensamiento y también lo universal, porque dice Hegel, el yo, el pensamiento inmediatamente me remite a lo universal. No es cierto que yo hable, es que cuando yo hablo vinculado a lo universal. Solo puedo decir yo dentro de lo universal. ¿Sí? El pensamiento no es algo que yo tengo, sino es algo que yo actualizo.
Claro que soy yo el que habla, pero el que habla solo puede hacerlo porque actualiza el lenguaje en su conjunto, ¿sí? Esa es la prueba que Hegel siempre ofrece. Cuando yo digo yo, creo estar hablando de la particularidad más íntima y en realidad estoy usando la forma más universal, la que vale para todos. Lo que muestra eso es que el pensamiento no es solamente una facultad del individuo, sino es algo que vincula al individuo con un horizonte universal que se llama pensamiento, que tiene sus reglas, que tiene sus principios, que tiene su propia objetividad. ¿Sí se ve? Hegel está diciendo, cuando tú dices yo, cuando alguien dice yo, no es cierto que se esté refiriendo a su particularidad. Cierto, se refiere a él, pero solo puede hacerlo en el horizonte de lo universal. Y por eso se ve que cuando pensamos, no pensamos solos. Nunca pensamos solos. El pensamiento no es una facultad del sujeto que piensa. El pensamiento es un orden objetivo al cual cada uno tiene que vincularse para poder decir algo consciente. ¿Sí? Hegel está mostrando en muy pocas líneas eso que en la fenomenología ha ocupado un largo espacio. Cuando digo pensamiento, no lo asocio al ser pensante. Vean ustedes, Hegel ha transformado la concepción del pensamiento muy profundamente. Le ha dado objetividad, le ha dado presencia, le ha dado materialidad y nos dice, es un orden común y colectivo. ¿Sí queda claro? Cuando digo yo, abandono toda particularidad. El carácter, las condiciones naturales, los conocimientos, la edad. Cuando yo digo yo, ya estoy en universal. No es cierto que sea el pensante, el hablante, el que dice yo. El que dice yo ya está necesariamente en lo universal. Ya abandoné mi particularidad para entrar en un orden común. Yo es completamente vacío, puntual, simple, pero activo en esta simplicidad. El pensamiento es lo universal, pero lo universal que se particulariza. Cuando Hegel habla de concepto, justamente eso es lo que está diciendo, y este es un buen ejemplo. Cuando yo digo yo, lo que estoy haciendo es a la vez mi particularidad, mi singularidad, con lo universal. Y cuando los unifico, llego a lo que soy, a lo singular, ¿sí? El particular dice yo, el universal dice yo. Y el vínculo de lo universal con lo particular es lo singular. Me singularizo cuando digo yo. ¿Sí? Cuando yo digo yo, estoy echando a andar el concepto, como ustedes pueden ver. Porque el concepto es la unidad de lo universal con lo particular. Vean ustedes que finalmente lo que Hegel dice es casi cuestión de niños. A lo largo de los años lo que he aprendido es que cuando las lecciones de Hegel son lecciones de párvulos, créanme. No más que cuesta mucho trabajo. Ya ven a funcionar el concepto cuando dicen yo. El concepto es la unidad de lo particular, el que habla, de lo universal, el discurso, vinculados en una cosa, en lo singular, en el yo, que ahora se singulariza. Pero que no se singulariza simplemente por aferrarse a sí mismo, sino por pasar por lo universal. Y al mismo tiempo lo universal tampoco tiene ninguna existencia si no se particulariza. Y la unidad del universal y lo particular es lo singular, y ese es el concepto. Tan tan. ¿Ya ven? Facilísimo, ¿no? De niños, de verdad, de niños. ¿Cómo fue? ¿Cómo se creó ese orden que nos ha engañado diciéndonos que no sabemos quiénes somos, que no podemos comprender nuestros actos, que hay muchas cosas ininteligibles? Es una conspiración, ¿no? Y el problema de Hegel es ese, justamente, vencer la conspiración de la conciencia, ¿no? La colorida pintura del mundo está frente a mí. Yo me enfrento a ella y con este comportamiento elimino la oposición. Convierto aquel contenido en algo mío. El yo está en su hogar en el mundo cuando lo conoce
más aún cuando lo ha concebido. El yo está en el mundo cuando lo conoce y más aún cuando lo ha concebido. El yo está en el mundo cuando ha podido tener una aprehensión del proceso por el cual el mundo es inteligible. Le ha quitado toda extrañeza, toda exterioridad. Le ha quitado toda exterioridad. Ha mostrado que el mundo no es otra cosa que su obra, que su acción, ¿sí? Y que no hay nada que escape a esa obra y a esa acción. Claro está que el ser humano no hizo el mundo, pero se lo ha apropiado, lo ha espiritualizado, lo ha hecho suyo. ¿Sí se ve? El ser humano no es responsable del orden cósmico, ni de los neutrinos, ni de las ondas electromagnéticas, pero se las ha apropiado, las ha hecho parte de su experiencia, les ha dado, las ha humanizado el mundo. Eso es lo que Hegel está diciéndonos. He aquí respecto al comportamiento teórico. El comportamiento práctico comienza, por el contrario, con el pensamiento, con el propio yo, y aparece en primer lugar como contrapuesto porque establece inmediatamente una separación. Al ser práctico, activo, me determino, y determinarme quiere decir precisamente poner una diferencia. A diferencia del comportamiento práctico, que es esa apropiación del teórico, que es esa apropiación del mundo, el comportamiento práctico comienza por una diferencia. Ahora, quiero poner en el mundo mi pensamiento. Quiero elaborar mi cajón bolero. Ese es el comportamiento práctico, pero no es otra cosa que el comportamiento teórico puesto en marcha, ¿no? El comportamiento práctico no es otra cosa que el querer llevar al mundo ese pensamiento. Pero ese pensamiento introduce una diferencia. Me determino porque aparece lo negativo. Me determino porque aparece un otro. Y ese otro se me opone. Me va a determinar. Hegel cree, aunque Spinoza no hace énfasis en eso, cree que el gran principio de Spinoza es toda determinación es negación. Y aquí lo que está diciendo es, el comportamiento práctico lo primero que hace es establecer una diferencia, una negatividad. Establece una separación que hay que borrar, pero que es una negatividad que ya está puesta ahí. El comportamiento práctico no hace más que introducir en el yo la diferencia, lo diferente. Pero las diferencias que pongo son a su vez mías, las determino, me pertenecen, lo mismo que los fines a los que soy impulsado. Aunque deje salir esas determinaciones y diferencias, es decir, las pongo en el llamado mundo exterior, siguen siendo sin embargo mías, son lo que yo he hecho, construido, llevan la huella de mi espíritu. Hegel dice, sí, hay una diferencia, pero esa diferencia no es mera negatividad, es una negatividad que yo he puesto, es una negatividad que ha aparecido porque yo la puse, es mi negación, es una negación determinada, ¿sí? No es una negación en general, no es una negación completa, es una negación de un algo determinado, porque ese es exactamente a donde quiero llevar mis fines. Estoy poniéndome en el mundo, aunque me ponga como diferencia, ¿no es verdad? Claro que es diferencia, pero es una diferencia que yo puse, es una diferencia de mi acción. Por tanto, el mundo, en esa negatividad, sigue siendo mío, sigue siendo la prolongación de eso que yo hago. Esa es pues la diferencia entre el comportamiento teórico y práctico. Esa es la diferencia. Ahora hay que ver su relación. Y dice Hegel inmediatamente, lo teórico es esencialmente incluido en lo práctico. Por eso Hegel rechaza la idea de una razón teórica y una razón práctica, ¿cierto? No hay otra cosa que la acción humana, que es a la vez pensamiento y realización, pensamiento y manifestación. Esto se dirige con la representación de que ambos están separados, pues no se puede tener voluntad sin inteligencia. Inversamente, la voluntad contiene en sí lo teórico. La voluntad se determina y esta determinación es en primer lugar algo interno. Lo que quiero, me lo represento, es objeto para mí. No hay dos dimensiones, una teórica y otra práctica, porque dice Hegel, no hay acción sin inteligencia.
Y la inteligencia no es otra cosa que se forma a través de la acción práctica y a través de la acción de la inteligencia misma, ¿no? Porque hay dos dominios ahí. No es solamente que el pensamiento enfrente al mundo, sino que se enfrenta a sí mismo. Hay dos obstáculos que vencer: la relación del pensamiento con el mundo y la relación del pensamiento consigo mismo cuando enfrenta el mundo. El pensamiento también se transforma en su acción. El pensamiento se toma a sí mismo como objeto, y ante las dificultades que encuentra en el mundo, él mismo se convierte en objeto de reflexión. ¿Sí se ve? Cuando se les descompone un coche en la calle, no se ponen simplemente a manipular, ¿no? Se ponen a pensar. Cuando no funciona un carburador, el problema no es el carburador, sino el pensamiento, que a lo mejor no sabe resolverlo, ¿sí me explico? Al carburador no le van a preguntar: carburador, ¿cómo te compones? Cuando tienen una dificultad, la dificultad no se resuelve en el mundo, se resuelve en el pensar. Eso es lo que Hegel está diciendo, ¿no? Cuando ustedes encuentren algo que no comprenden, no le pregunten al objeto, porque el objeto no les va a decir ni pío. Pregúntenle al pensamiento porque no comprende. A eso se refiere Hegel cuando dice dos dificultades: la diferencia entre el pensamiento y el mundo, y la diferencia al interior del pensamiento, la desigualdad que el pensamiento tiene frente a sí en ciertas experiencias, ¿no? Hay una desigualdad del pensamiento, dentro del pensamiento, que tiene que vencer. Para producir una idea verdadera es necesario vencer dificultades del pensar, ¿sí? Hegel dice: cuando nosotros creemos que algo es muy difícil, lo difícil no es el algo, sino el pensamiento que trata de pensarlo. Las dificultades están en el pensamiento que trata de pensar algo que se le hace difícil. ¿Sí se ve? ¿Por qué? Pues porque el pensamiento es efectivamente el único que logra la reconciliación entre el mundo objetivo y el ser humano. Es la única manera de lograr esa reconciliación completa, ¿no es cierto? Claro que hay una reconciliación práctica, pero una reconciliación completa solo se logra a través del pensamiento. ¿Sí? ¿Se está quedando claro lo que Hegel está diciendo? Me detengo, quedan 2 minutos. ¿Preguntas? Mónica. Aquí en estas últimas líneas donde habla de la representación, entonces Hegel estaría planteando la representación a partir de un principio de diferencia más que un principio en el que hay una correspondencia. Representación para Hegel siempre es diferencia. ¿Te acuerdas que en la clase anterior decíamos, la palabra misma lo dice, ¿no? Representación, es decir, hay algo que está en sustitución de algo, ¿no? Hay algo que representa a otra cosa, y por tanto pues hay una separación, ¿no? Para Hegel, representación es siempre algo que está en sustitución de otra cosa, ¿no? El comportamiento práctico comienza por el contrario con el pensamiento con el propio yo, y aparece en primer lugar como contrapuesto porque establece inmediatamente una separación. Sí. Al ser práctico me determino, y determinarme quiere decir precisamente poner una diferencia. En estas líneas Hegel está, o sea, lo que no alcanzo a ver es como, o sea, cómo la representación sigue funcionando como este aspecto de vinculación objetiva, o es a partir del pensamiento, o sea, desplaza la noción de objetividad la representación es un momento del acto del conocer. Ajá. Porque la conciencia siempre enfrenta al mundo como un otro, ¿no es cierto? Como una separación, como una diferencia. Pero tiene que vencer esa diferencia. ¿Cómo la logra vencer? De 2 maneras, ¿no? Primero, la aprende teóricamente. Luego, actúa prácticamente. Y reconstituye el objeto al final. Pero lo reconstituye ahora a través del movimiento inteligible del pensamiento. Claro que el objeto vuelve a tener objetividad, pero ahora tiene una objetividad en la que el pensamiento está puesto en él, ¿sí? Es decir, lo que hace la acción práctica es hacer que eso que fue una inmediatez ahora se convierta en una inmediatez mediada.
cuando yo empecé a construir el cajón bolero, tuve que comprar madera. La madera en sí misma no constituye el cajón bolero, pero la madera es el material con el cual yo debo enfrentarme para poner en el mundo ahora un cajón bolero. Es la objetividad, es el cajón bolero objetivo, pero es el cajón bolero objetivo mediado. En la lógica, Hegel dice, mire, todo el problema es partir de la inmediatez para alcanzar la inmediatez mediada. ¿Sí? Todo el problema de la lógica es cómo parto de lo inmediato para alcanzar al final un inmediato mediado, un inmediato que ahora tiene mi mediación. ¿Sí me explico? Claro que es inmediato. Este mundo es inmediato, solamente que este mundo ya lleva impresa la mediación. ¿Sí? Esta mesa es un ser inmediato, pero es un ser inmediato devenido. Es un ser inmediato que a través del concepto y el trabajo está presente aquí. Nosotros queremos comprender lo inmediato, pero queremos transformarlo en un inmediato mediado, en un inmediato inteligible. Vemos el mundo como un inmediato, pero devenido inteligible. Esa es la mirada del filósofo. ¿Sí me explico? La representación es el punto de partida, pero el punto de llegada es justamente la reconciliación con esa objetividad devenida nuevamente inmediata. ¿Sí? ¿Sí? Cuando Hegel dice hay que pasar del inmediato al inmediato mediado, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Es partir de lo inmediato, hacerlo inteligible y volver a lo inmediato, pero ahora es un inmediato mediado. ¿Por qué? Por la reflexión que le da sentido, contenido y forma. ¿Sí? Y en ese sentido, como si con este inmediato mediado está como este proceso constante en el que los sujetos pueden llegar a este conocimiento en comunidad, porque es a su vez esta constante apropiación y no, o sea, que rescata esta manera de pensar el mundo que no le permita incurrir en el formalismo kantiano, por ejemplo, ¿no? De representación y toda esta cuestión, por ejemplo, científica. Estoy pensando en el ejemplo que mencionó, cuando el derecho se vuelve esta manera de justificar esta representación del ser humano como un ser escindido, ¿no? Emoción, razón. Si lo volvemos a este esquema de pensamiento, bueno, no sé, como una visión más hegeliana, donde el pensamiento se pueda alejar de esta manera de generar el mundo o de generar, por ejemplo, el derecho o las instituciones. O sea, a lo que voy es cómo desde esta propuesta hegeliana podemos ir alejándonos de estos formalismos, ¿no? E ir generando esta manera de a ver, inmediato mediado. Lo que sucede es que una vez que llegas a un inmediato mediado, ese inmediato vuelve a tomar una distancia respecto a ti, se vuelve a mostrar como diferente, ¿sí? El estado que existe es el que hemos construido nosotros con nuestra acción. Pero una vez que existe, a la conciencia se le vuelve a presentar como exterior. A ver, Hegel tiene una expresión que a mí me gusta mucho, porque dice, mire, la esencia de las cosas siempre está presente en las cosas mismas. El proceso por el cual esta mesa llegó a ser está en ella, pero ella se ocultó, no se deja ver. La esencia de las cosas está en ellas, pero no se deja ver. La esencia de las cosas no es otra cosa que lo que las hizo ser lo que son, la génesis que las hace ser lo que son. Pero una vez que son, la esencia se oculta y otra vez se aparece como un meramente inmediato. Y otra vez empieza el proceso, otra vez empieza la decisión, otra vez empieza la separación, ¿no es cierto? El estado que vivimos es la obra de nuestra voluntad. Pero ahora parece obra de AMLO, ¿no? Bueno, parece obra del diablo, ¿no es cierto? Porque ya se ocultó el proceso que nos llevó a eso, ¿sí me explico? Y otra vez empieza la representación, y otra vez empieza el proceso de cómo concilio aquello que parece separado de mí, sin cesar. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Sí. Bueno, nos veremos entonces el próximo martes. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place
It's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Beeks Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayan's experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.